Yo quiero invitarles a que iniciemos. Hay un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Debo ser sincero, lo he compartido en un par de ocasiones, pero desde que el Señor trajo esta palabra a mi corazón y yo no sabía que iba a estar compartiendo, pensaba que era algo importante para compartir con ustedes de alguna forma, o con siervos, ¿verdad? Y quiero pedirte que vayamos en nuestras Biblias a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, y vamos a estar leyendo del versículo 8 al 11. Y una de las cosas que yo pensaba es la siguiente, y lo comenté creo que en una de las reuniones anteriores, que por alguna razón Dios, aquí está mi esposa y mi hija, yo no, cuando predico, y no es que lo excluyo, mis temas no están muchas ocasiones basados en las cartas del apóstol Pedro, pero cuando ha tocado este tipo de reuniones, como que Dios me lleva a esa parte, no sé por qué. Creo que Dios sí sabe por qué, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en esta porción de las Escrituras: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo quisiera hacer una oración también antes de entrar al mensaje. Padre, en esta tarde pedimos, Señor, que tú, Dios, dirijas mis palabras, Señor, el mensaje que estaré compartiendo con mis hermanos. Señor, quita toda palabra ociosa y permite que seas, Señor, tú trayendo algo que edifique, que consuele, que fortalezca, a través de lo cual, Señor, como dice tu palabra aquí, tú nos afirmes, Señor, tú nos establezcas, tú nos perfecciones, Señor, tú hagas esa obra que necesitamos, Señor, para que nosotros podamos continuar y llevar a cabo la obra a la que nos has llamado. Queremos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y que, Señor, toda nuestra atención, nuestros oídos y nuestro corazón pueda estar receptivo a tu palabra. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Meditando en esta exhortación que hace el apóstol Pedro, por entrada, ¿verdad?, diciéndonos: sed sobrios y velad. ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué este mensaje? Hace un momento estábamos reunidos compartiendo algunas cosas, quizá algunas situaciones, experiencias, y yo creo que ninguno de nosotros somos ajenos a las pruebas o a las dificultades que enfrentamos en nuestro ministerio, en el ministerio que el Señor nos ha dado. Es una realidad. Dios desea hacer una obra muy especial y Dios nos ha llamado a cada uno quizá en un lugar diferente, con un grupo de personas diferente, con circunstancias diferentes, pero al final de cuentas la misma necesidad, la necesidad de Jesucristo, la necesidad de Dios. Y sin embargo, por las situaciones que son diferentes, enfrentamos pruebas, enfrentamos dificultades. Pero cuando meditaba en un poquito, o Dios mostrándome quizá, el que Pedro diera esta exhortación, me hizo regresar a una experiencia que vivió Pedro, de la cual me gustaría que fuéramos en nuestras Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 22 y versículos 31 al 34. Es un acontecimiento, creo yo para todos nosotros muy familiar, muy conocido. En este pasaje encontramos una conversación que se está llevando a cabo entre el Señor Jesucristo y Pedro. Eran los últimos días que el Señor estaría con ellos.
Eran después de varios años en los cuales Pedro había caminado junto a Jesús, había sido parte, ¿verdad?, de ese grupo escogido, de ese grupo selecto de los apóstoles, y aún más ese grupo más íntimo como era Juan, Jacobo y Pedro. Y hay una conversación, Jesús le dirige estas palabras y vamos a leer lo que el Señor le dice, interesantemente llamándolo por Simón, Simón y no por Pedro. Vamos a ver, dice la palabra de Dios así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así que encontramos este diálogo entre el Señor y Pedro. Y Jesús le dirige estas palabras: Simón, Simón, he aquí que Satanás... No hablamos mucho de Satanás, nuestro mensaje no está enfocado en Satanás, aunque sabemos que hay una obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y Él ha venido a deshacer las obras del maligno. Y le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así que el diablo no puede actuar fuera de la soberanía de Dios. Tuvo que solicitar permiso para poder actuar. Y sin embargo Jesús le menciona: pero yo he rogado por ti. Tú y yo tenemos a un intercesor, el mejor, el mayor, el más grande de los intercesores, a Jesús mismo. La Biblia lo declara, que Él está sentado a la diestra y ahí Él intercede por nosotros. Y creo que no solamente en lo referente a lo que ha sido nuestra salvación, pero aún en cuanto a nuestro caminar. Y Jesús le dice: pero yo he rogado por ti. El diablo pidió permiso e implícitamente le estaba diciendo, y se le ha concedido. No dijo, y le dije que sí, pero está más que claro. Porque le dice: pero yo he rogado. Él ha pedido esto, pero yo he rogado que tu fe no falte. Porque ahí no termina todo. Por eso le dice: pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Pedro negó a Jesús, tal y como el Señor le había dicho. ¿Pero qué pasó? ¿No había sido sincero Pedro en sus palabras hacia Jesús? ¿No era lo que realmente había en su corazón, el estar con Él? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El haber recibido a aquel siervo, ¿verdad?, del sumo sacerdote con una espada y haber cortado su oreja, daba muestra de que Pedro estaba dispuesto a pelear si era necesario por Jesús. Lo que sucede es que el Señor le dijo: vuelve esa espada a su lugar. Y fue en el momento en donde Pedro se quedó: entonces, ¿qué hago? Si no me dejas, ¿verdad?, intervenir en la forma que yo puedo hacerlo, ¿qué hago? Y entonces vino la confusión, se alejó y 1, 2, 3 veces negó que era uno de los que andaban con Jesús. Negó tener algo que ver con Jesús. Así que él era sincero. Cuando sucedió esto, la Escritura nos dice más adelante, ahí en Lucas, en el mismo capítulo 22, el versículo 62. Después de haberlo negado 3 ocasiones, dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque realmente amaba al Señor. Amaba al Señor.
Era más que solamente haberle fallado y haber cumplido las palabras que Jesús mismo le había dicho. Era haber traicionado al Señor. Él amaba al Señor y su dolor fue tan grande que lloró amargamente. Ahora, volviendo a la exhortación que nos hace ahí en el capítulo 5 en su carta, los versículos que leíamos al principio, donde él dice: sed sobrios y velad. Esta experiencia que Pedro vivió había traído una lección muy importante a su vida. Él era sincero cuando decía: Señor, no solo a la cárcel, sino si es necesario, aún a la misma muerte, pero yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar. Parece que había un área que él estaba descuidando en su vida. Él quizá miraba lo que podía hacer, él miraba sus recursos, él miraba su propia fuerza, pero no se daba cuenta que eso no era lo que el Señor iba a usar. Y hermano, ciertamente Dios, como dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pudiéramos decir aún los recursos, las bendiciones, las cosas que Dios nos da, hablando en lo material, son gracias a la provisión de Dios. Pero finalmente Dios puede utilizar esos recursos o puede hacer su obra de una manera extraordinaria sin ellos. El punto quizá es que nuestra confianza no debe ni puede estar puesta en esos recursos, sino en Él. En Él. Han transcurrido ya algunos años. Ya Jesús, ¿verdad?, murió, resucitó, ascendió a la diestra del Padre. El ministerio o la iglesia nació, comenzó a crecer. Surgieron algunos problemas como los que se mencionaban hace unas horas, ¿verdad?, acerca de la iglesia misma en Jerusalén. Y el evangelio, sea por causa de la persecución o lo que haya venido, se comenzó a expandir por todo el territorio. El número de los discípulos se multiplicó. Y Pedro, ya habían transcurrido años y ahora miraba las cosas de una manera distinta. Y está escribiendo estas palabras. Y si nos volvemos a los primeros versículos del capítulo 5, él dirige inclusive estas palabras hacia los ancianos, hacia los que están cuidando y cubriendo las necesidades espirituales de la iglesia o de las iglesias. Les da algunas instrucciones. Él se identifica con ellos como uno más de esos ancianos. Les dice cómo cuidar de la iglesia, apacentarla. Dice el versículo 2, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, está hoy en 1 de Pedro 5, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Son indicaciones muy, muy claras, muy específicas y que siguen teniendo una gran relevancia el día de hoy, porque es la palabra de Dios. Alienta a estos mismos ancianos y a nosotros nos alienta la palabra y dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y entonces empiezan estas otras palabras: e igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces vienen esas palabras de advertencia: pero sean sobrios, estén alertas, tengan cuidado,
Pudiera ser para nosotros: no descuides tu vida espiritual. No te descuides. No te duermas. Mantente alerta. Generalmente cuando las cosas van bien, son los momentos en los que más pudiéramos descuidar lo que está sucediendo. Cuando hemos adquirido quizás experiencia en lo que hacemos, nos sentimos más confiados. Se dice que las personas que más accidentes tienen, o las que tienen accidentes automovilísticos, muchas de las veces es porque confían tanto en su destreza, que pueden decir: no, esto yo aquí lo rebaso y puedo pasar sin ningún problema. O los nadadores con mayor experiencia son los que sufren, ¿verdad? Y se ahogan al intentar realizar o cruzar determinada distancia a nado. Pero Pedro aprendió una lección que le hizo llorar amargamente. Y entonces nos comparte esa lección y esa enseñanza, y nos dice: estén sobrios, sean sobrios, velen, estén alertas. Tenemos un adversario. Ese mismo adversario del cual Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Ese adversario que ciertamente no puede actuar fuera de la soberanía de Dios, porque Dios está sentado en su trono, pero que sí puede entrar por espacios que se le son permitidos. Y es ahí la importancia de estar alertas, de cuidar las áreas de nuestra vida. Hemos sido llamados a un ministerio, a un servicio para la obra de Dios. Y creo que es el anhelo, es la oración, es la meta de cada uno de nosotros cumplir con ese ministerio. En diferentes lugares, en diferentes circunstancias, pero queremos que el nombre del Señor sea glorificado. Queremos que el mensaje del Evangelio sea predicado. Queremos que personas vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Y con ello, quizá, dependiendo del lugar donde Dios nos ha puesto, que las condiciones en nuestra comunidad sean transformadas, sean impactadas. Y que hasta donde Dios lo permita y lo tenga Él en su voluntad, las cosas mejoren. Como cristianos no podemos tener una actitud pesimista y decir: bueno, sabemos ciertamente que la maldad aumentará, pero seguimos siendo, por la designación de Él, la luz del mundo, un reflejo de su luz. Ahí en ese lugar, por más fuertes que sean las tinieblas, es la voluntad del Señor que esa luz del Señor resplandezca a través de tu vida, a través del ministerio que Dios ha puesto en tus manos, a través de la congregación en donde Dios, o a través de la cual Dios esté alcanzando a otras personas. Él dice: sean sobrios, estén alertas, velen. Y esta es la razón: tenemos un adversario. Y ese adversario, que es el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no se duerme, hermano. Él no se duerme. Y aunque no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, aclaramos eso, pero sí busca aprovechar ciertos momentos y ciertas situaciones. Y si Dios te ha llamado a servirle, tú eres uno de sus blancos. Eres uno de sus blancos. No lo dudes. La palabra lo dice. Él anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nos dice: debemos resistirle, deben resistirle, y resistirle en la fe. La fe es parte de esa armadura que Dios nos ha dado. Es el escudo. Así lo describe Efesios, como el escudo de la fe. ¿Con qué propósito nos ha dado ese escudo el Señor? Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego, todos esos ataques que vienen en tu contra,
Si habrá algo que necesitamos usar para cubrirnos y protegernos de ello, será nuestra fe. Nuestra fe en Dios, nuestra fe en sus promesas, nuestra fe en su palabra, nuestra fe en su fidelidad. En que aun cuando pudiéramos en momentos sentirnos que no tenemos fuerzas, saber que Él es aquel que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No es solamente creer que yo puedo. En realidad no se trata de creer que yo puedo, sino se trata de creer que en Él todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la fe no es solamente un escudo. Ciertamente, como parte de la armadura de Dios, es descrita de esa forma. El escudo de la fe. La fe también es el medio a través del cual nosotros podemos hacer nuestras las promesas de Dios. Hebreos 11:6. Seguramente conocemos este pasaje, esta escritura. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, no podemos vivir y caminar o llevar a cabo nuestro ministerio y dejar la fe a un lado. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Pero no solo eso, crea que le hay, y al conocerle y conociendo su carácter, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador, tiene algo que darnos, tiene recompensas para aquellos que le buscan. Así que debemos echar mano de esa fe, resistir firmes en la fe, resistir los ataques por una parte, pero también hacer nuestras las promesas de Dios. Hacer nuestras las promesas de Dios para tu vida. Quizá hay palabras que Dios ha hablado con respecto a tu llamado. Creer en esas palabras que Dios te ha dado. Dice también, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, en todos los pueblos. Sí, circunstancias distintas, pero todos enfrentamos dificultades. Meditando un poquito en cómo el enemigo viene y lanza su ataque. ¿Sabes? El enemigo ataca en 3D. No en tercera dimensión, pero en 3D. Y quiero hacer referencia a 3 áreas o 3 aspectos en las cuales él busca causar daño. El ladrón no vino para hurtar y matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero el enemigo viene con un ataque en 3D. Te voy a decir cuál es la primer D. Él se vale de las dificultades. Las dificultades, las pruebas, esas cosas que causan dolor, quizá en ocasiones inclusive la enfermedad, el dolor físico, el dolor emocional. A través de esas dificultades, lo que él quiere traer es un desánimo. A través de ese dolor es que desviemos nuestra mirada y que nos llevarnos a pensar que esta situación no tiene remedio. Así que él se vale de las dificultades causando dolor, pero no solo las dificultades. Hay otro aspecto más, que es él lanza sus ataques hacia nuestras debilidades. Nuestras debilidades. Es decir, a través de la tentación. Una cosa es la prueba, la dificultad, el dolor, pero otra es cuando el ataque del diablo se dirige hacia nuestras debilidades por medio de la tentación.
En la carta de Santiago, capítulo 1, encontramos algunas palabras interesantes con respecto a esto. Versículos 13 al 15. Antes de ello hay una bienaventuranza que es mencionada. Bienaventurado, el versículo 12, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora el 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La segunda D, que a través de la cual el enemigo busca dañar, atacar nuestra vida, es precisamente a través de nuestras debilidades. Pero quizá en este lugar algunos no tengan ninguna debilidad. Y otra vez, los momentos cuando parece que todo está mejor, pareciera que son los momentos que el enemigo aprovecha. Cuando hay un descuido. Hay una historia que seguramente has escuchado. Se relata en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. No voy a entrar a ello, pero si quieres tomar nota y verlo, aunque seguramente no sea algo desconocido para ti. Fue por un momento de distracción que el rey David llegó al punto de cometer adulterio y posteriormente homicidio. En un tiempo donde dice la escritura que era tiempo de guerra y el tiempo en que los reyes salían a la batalla, él dijo, pues ¿para qué voy? Me voy a relajar, me quedaré en casa. Y al quedarse en casa, entonces el enemigo lanzó su ataque. Ahora, yo quiero aclarar esto, como se mencionaba hace un rato, y por eso veíamos este pasaje en la carta de Santiago. No podemos culpar al diablo de todo. No se trata de achacarle. Pero hermano, lo que sí es cierto es que él buscará aprovechar y tomará ventaja de nuestras debilidades. No le podemos transferir nuestra responsabilidad. Debemos aclarar eso. Pero tampoco debemos ignorar sus maquinaciones. Por eso la exhortación, sean sobrios y velen. Tenemos un adversario, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y esa es otra de sus estrategias hacia nuestras debilidades. Debemos cuidar, debemos aún conocernos e ir al Señor y decir, Dios, si hay alguna área que Dios mismo nos ha mostrado, que es un área en donde podemos ser atacados por el enemigo, decir, Señor, yo necesito de tu ayuda. Yo necesito de tu ayuda. ¿Cuántos de ustedes tuvieron problemas con el alcohol antes de conocer a Cristo? ¿Nadie? ¿Sí? Okay. Bueno, no voy a decir nada de ti, hermano, no te preocupes. A lo mejor los demás no quisieron levantar la mano, que mejor no digo nada. Pero para algunas personas, quizá no todas, Dios puede hacer una obra total, y de eso se trata el buscar al Señor cuando reconocemos un área. Aún el hecho de mirar y estar cerca de donde hay bebidas puede ser una fuente de tentación. Pero para otros no significa nada.
¿No es cierto? No significa nada. Puede pasar el camión entero, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros pudiera tener un área diferente en la cual, si se descuida, el enemigo buscará aprovecharse. Y sería totalmente errado que nosotros, al saberlo, descuidáramos nuestra vida o pensáramos, como Sansón, ¿verdad? Yo puedo con Dalila. Dice un proverbio: el avisado ve el peligro ¿y qué hace? Se esconde. Pero el insensato pasa. Así que es necesario, es importante incluso conocer y decir: Señor, muéstrame, Dios, qué áreas de mi vida necesitan ser fortalecidas. Señor, tú tienes un llamado para mi vida. Señor, tú me has dado una responsabilidad. Tú has puesto personas bajo mi cuidado. Tú has puesto a mi familia bajo mi responsabilidad. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo debo vivir? Porque el enemigo buscará encontrar y aprovechar esa debilidad. Las hay en diferentes formas, diferentes presentaciones. Las tiene el hombre, las tiene la mujer. Y el enemigo busca dañar. Así que no solo las dificultades, sino y las debilidades, pero hay todavía una tercera que parece más inofensiva y hasta bastante sutil, diría yo. Y son las distracciones. Las distracciones. Donde incluso pudiéramos decir, pero pues esto no tiene nada de malo. Creo que por aquí llevaron hace tiempo una serie, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Bueno o divino. Good or God. Sí. Bueno o divino. Donde aún pudiera parecer, como te mencionaba, algo inofensivo, no es pecado. Cuando en Hebreos se nos hace, después de darnos testimonio de todos los héroes de la fe, ¿verdad? De todos estos hombres y mujeres que vivieron su vida confiando en el Señor y que Dios a unos de ellos les permitió hacer grandes proezas, como dice, apagaron fuegos, taparon bocas de leones. Otros más perecieron, pero se mantuvieron en la fe. Después de ello, dice: así que teniendo en derredor tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego, pero antes dice: despojémonos ahí mismo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y hace una distinción, el peso y el pecado. Y las distracciones, no me estoy refiriendo precisamente a salir de paseo, ¿verdad? Y distraerte, no. Sino aquellas cosas en las que el enemigo buscará atraer nuestra atención y llevarnos a ocuparnos en ello para descuidar lo que realmente es importante. Sí. Cuando Jesús contó la parábola del sembrador, dice que parte de la semilla cayó junto al camino, la cual vinieron las aves y se la llevaron, comieron. Pero otra parte cayó en pedregales y brotó, ¿verdad? Rápidamente, pero no tenía raíz y se secó. Salió el sol y se secó. Vinieron las pruebas y ahí sucumbió. Pero una tercera parte, antes de llegar a la parte buena, dice que cayó entre espinos. Y encontramos en Lucas capítulo 8, vamos a ver en Lucas capítulo 8, lo relatan 3 de los evangelios, pero Lucas me gusta más como lo menciona Lucas. Creo que cubre un poquito más los diferentes aspectos que tienen que ver con ello. En el versículo 14, cuando Jesús está explicando el significado de la parábola del sembrador,
él dice, la que cayó entre espinos, dice, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Mira, pon atención, dice, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Otras cosas consumen la atención, otras cosas consumen nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestro enfoque. Por eso te mencionaba que este tercer aspecto quizá es uno de los más sutiles. Las pruebas es imposible no verlas, las sentimos. Gabriel nos compartía acerca de lo que estaba pasando y cómo vino situación tras situación. Como dicen por ahí, ya no era tanto, no si era tan bien lo duro, pero era también lo tupido. Y era una cosa y otra situación. Y es imposible que vengan las pruebas y que no nos demos cuenta de ellos, porque nos causan dolor, nos causan aflicción. Ahora, la tentación pues tendría que ser algo completamente mal para que también no nos diéramos cuenta. Tenemos que darnos cuenta cuando el enemigo está queriendo llevar nuestra vida a que hagamos lo que no va conforme a la voluntad de Dios, aprovechándose de áreas o de debilidades o de cosas que no hemos cuidado en nuestro corazón. Pero las distracciones son más sutiles, Podemos estar en el ministerio, podemos seguir semana tras semana, pero quizá en lugar de estar leyendo el libro, ¿verdad?, que mencionaban nuestro hermano, estamos ocupados en otras cosas, estamos afanados por otras cosas, o estamos buscando otras cosas para nosotros mismos. Y pudiéramos decir, no tiene nada de malo. Bueno, realmente sí tienen algo de malo, porque traerá consecuencias que después no serán nada agradables. Nada agradables. Así que Pedro dice, pareciera que Pedro dirige su consejo en especial dirección hacia las pruebas, hacia las aflicciones, al principio de su carta y un poquito antes de estas palabras que leemos ahí en el capítulo 5, ¿verdad? Él menciona a los creyentes acerca del padecimiento como cristianos y les dice en 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, el cristiano enfrentará pruebas, pero los ataques del enemigo no se limitarán a las pruebas. Él buscará hacer daño a través de la tentación, aprovechando las debilidades. Él buscará apartarnos del propósito del Señor por medio de otras cosas que nos distraigan. Pero digo que pareciera que el enfoque de Pedro va hacia las pruebas, porque él está diciendo, después de darnos el consejo de resistirle firmes en la fe, él dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Hermano, ¿qué sucede cuando nosotros pasamos por alguna prueba? O mejor dicho, cuando no hemos pasado por alguna prueba, cuando no hemos enfrentado quizá alguna tentación fuerte en nuestra vida, o cuando pensamos que estamos enfocados y estamos realmente haciendo y buscando la voluntad de Dios continuamente, y miramos a nuestros hermanos, si no tenemos cuidado, pudiéramos tener una actitud de orgullo. ¿Sí? No,
lo más correcto, por supuesto, es que podamos exhortar a aquel hermano, sabiendo que la exhortación no se trata solamente o simplemente de un regaño, sino de unas palabras, ¿verdad? Con el propósito de decir, hermano, mira, esto es lo que realmente debes hacer, o necesitas apartarte de esto. Pero cuando uno no ha pasado por determinada prueba, pudiera ser menos sensible a cuando alguien lo está pasando. ¿Sí? Cuando uno no ha tenido hijos, lo digo con respeto, y de pronto los hijos, ¿verdad? El Señor nos dio 3. Y aquí está mi hija y dice que cuando predico a veces empiezo a hablar de ellos. Ya después me estará reclamando, pero no hay problema. Dios nos bendijo con 3 hijos, a mi esposa y a mí, y muy sanos y muy inquietos, y siempre tratando, sobre todo mi esposa, ¿verdad? Tengo que reconocerlo, de estar, ¿verdad? Ahí ordenando. Y digo porque en ocasiones yo estaba ocupado en otra cosa y era ella la que estaba ahí más al alcance. Pero cuando no hemos tenido hijos, ¿verdad? Y vemos de pronto, ay, mira este niño, si fuera mi hijo, ¿verdad? Si fuera mi hijo. Pero qué bueno que el Señor te dé esa gracia, ¿verdad? Pero a lo mejor no te la da para que te des cuenta de que no es a veces así tan sencillo, ¿verdad? Claro que en ocasiones podemos como padres actuar de una manera descuidada, ¿verdad? Y no prestar la debida atención ni hacer el mínimo esfuerzo para orientar y educar a nuestros hijos. Pero cuando no es el caso, ¿verdad? Y este ejemplo, pero cualquier otro ejemplo, hermano, cuando alguien le falla al Señor, y a lo mejor tú piensas o sientes, pues yo nunca le he fallado al Señor. Y no solo eso, sino como Pedro, ¿verdad, Señor? No solamente a la cárcel, sino aún hasta la misma muerte, pensando, yo nunca te voy a fallar, Señor. Pudiéramos mirar, ¿verdad?, a esa persona con una actitud crítica, en lugar de con una actitud de compasión. Si hay un arrepentimiento, por supuesto. Si hay un arrepentimiento. La Escritura nos dice en Gálatas, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Considérense a sí mismos, no sea que ustedes mismos sean tentados. ¿Sí? No estoy diciendo esto para justificar el pecado de ninguna manera. Pero Pedro le recuerda a los lectores aquí, sepan esto, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos. Necesitamos ser más empáticos, y no solo empáticos, sino pedir a Dios aún en un momento dado de qué forma podemos apoyar, sostener, fortalecer la vida de nuestros hermanos. Hay algo que mientras estábamos sentados meditaba y decía, Señor, cuán importante, y como AR, ¿verdad? Estamos aquí, allá y más allá. Aunque hay un buen grupo que está por ahí, ¿verdad? En un área más cercana. Y hoy tenemos otros medios, gracias a Dios, la tecnología ha avanzado. Pero pensaba, cuán importante es que podamos estar no conectados, no precisamente solo a través del internet, sino conectados. Ese compañerismo, ese no tener que esperar, ¿verdad?, hasta que haya una junta para poder compartir, hermanos, estoy pasando esta situación. Y creo que es uno de los aspectos que como asociación necesitamos fortalecer, el poder estar en un contacto más cercano, el poder llevar las cargas los unos de los otros, o sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pedro podía decir esto, y su exhortación
después de aquella experiencia, al haber negado a Jesús, sucedieron muchas cosas, pero muy profundas en su vida. Podemos darnos cuenta de ello cuando Jesús, ¿verdad?, después de haber resucitado, viene y se le aparece y lo cuestiona. Y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque fue lo que dio a entender cuando Jesús le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No, Señor, no. Era casi: si los demás te dejan, yo no. Conmigo puedes contar hasta el final. Y entonces ahora Jesús viene y lo cuestiona: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Por supuesto que había un llamado de parte del Señor, como Él mismo se lo había dicho. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque sabía que esa experiencia iba a enseñarle tanto a Pedro a dejar de confiar en sí mismo y a aprender a depender en el Señor, que es algo que cada uno de nosotros necesitamos, hermano. En la obra que realizamos, sí, Dios es el dador de toda buena dádiva, todo don perfecto, pero aún ni en ese don puede estar basada nuestra confianza, sino en el Señor, en el que dio ese don. En Él es en quien debe estar basada nuestra confianza. Cuando Jesús preguntó aquello a Pedro, Pedro dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Se preguntó otra vez y bueno, le dio algunas instrucciones. Mira, pues tengo un propósito para ti: pacienta mis ovejas. Y le preguntó otra vez: ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Hasta que le pregunta, ¿verdad?, una vez más, y le dice: ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Algo había cambiado en el corazón de Pedro, pero no significa que la batalla estaba terminada. Porque interesantemente, ¿verdad?, después de que el Señor le confirma su llamado a pastorear, a apacentar el rebaño del Señor, surge una pregunta de Pedro, mirando a aquel discípulo al que amaba Jesús. Dice: Señor, ¿y qué de este Señor? Como yo aquí, ¿y él qué? Pedro, olvídate de aquel. Y yo creo que era como una manera de reforzar lo que Dios estaba haciendo en su corazón. Pedro, ¿qué a ti con este? Tú ven y haz lo que yo te he llamado a hacer. Pon tu mirada en mí. Porque sin dudas Pedro era alguien que sobresalía entre los discípulos. Era un hombre decidido. A veces se le critica, pero era un hombre decidido. Era un hombre que hizo algunas cosas que los demás discípulos no hicieron. A lo mejor lo pensaban o quisieran haberlo hecho, pero no lo hicieron. Se atrevió a caminar sobre el mar, por supuesto, porque el Señor le dijo: ven. Atrevido, ¿verdad? El hombre, como dicen por ahí, era atrevido. Hablaba cuando los demás tal vez querían hacerlo, pero así que él intentaba y a veces fallaba, pero el Señor veía su corazón y el Señor habría de transformar su corazón. Y ahora vemos a un Pedro escribiendo estas cartas, y es un Pedro completamente diferente. Como dicen por ahí, corregido y aumentado. ¿Sí? Transformado por el Señor. Había aprendido mucho. Pero hay dos versículos más que leíamos que sin ellos este mensaje estaría incompleto. Porque por una parte les dicen: miren, sean sobrios y velad. Tenemos un adversario, está buscando a quien devorar, resístanlo en la fe.
Y no se sientan como si son los únicos que están sufriendo, porque los mismos padecimientos se están cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. No piensen que solamente ustedes tienen dificultades. En la obra del Señor hay dificultades, pero el Señor trae la victoria. Pero les dice algo más, les dice: mas el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Y mira cuán importante es que podamos mirar hacia este punto. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, no alguien más, no algo más, Él mismo os perfeccione. Él nos afirme, nos fortalezca y establezca. Nuevamente ahora Pedro dirige: ¿saben? Necesitan ser sobrios, necesitan resistir firmes en la fe, pero sepan que no será en sus fuerzas, será gracias y mediante la gracia de Dios, el Dios de toda gracia. Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, será inevitable. Sabes, hay algunas cosas que no, ¿cómo decirlo? No tienen el mismo sabor, no dejan la misma enseñanza a menos que pasemos por ellas. Por supuesto que es mejor aprender por la instrucción que por la experiencia, pero algunas cosas pareciera que necesitamos, o Dios considera más conveniente que atravesemos por alguna situación para que ahora sí lo entiendo. Ya no solamente aquí, sino ahora lo entiendo en mi corazón, ahora lo he vivido, sé lo que significa. Y eso marca una diferencia completa, total. Pedro ahora decía, y va a ser gracias a Dios que ustedes van a poder estar firmes, y Él va a hacer su obra. Él va a hacer su obra en ustedes. Por eso a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Te mencionaba que la fe, la Biblia dice que es ese escudo, parte de la armadura de Dios. Si yo meditaba una vez, ¿por qué dice la Escritura que es la armadura de Dios y no la armadura del creyente? Pues porque es Dios el que nos la da. Todos los elementos de la armadura son de Dios. Todos los elementos son de Dios. La salvación, la coraza de justicia, su verdad, el escudo de la fe, el apresto del evangelio, la espada del Espíritu, todo es de Dios. Todo es de Dios, es la armadura que Él nos ha dado. Y entonces venía a mi mente y a mi corazón un pasaje, Josué 1:9, ¿tú lo conoces? Lo utilizamos cuando queremos exhortar, ¿verdad? A alguien, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Es el consejo, es la instrucción, el mandato que Dios le da a Josué cuando está tomando el lugar de Moisés después de que éste había muerto. Tú vas a llevar y vas a conducir a este pueblo para que tome posesión de la tierra prometida, la tierra que yo les he entregado. Y les dice, pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sed sobrios y velad. Resistid firmes en la fe. No temas ni desmayes. Pero ¿qué más le dice el Señor? No solamente le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tú puedes. No le dice eso, ¿verdad? Le dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Porque es Él el que hará la diferencia. Es Él el que hace la diferencia. Es Él el que puede hacer la diferencia en nuestra vida.
Es Él el que puede hacer la diferencia en nuestro ministerio, en nuestro servicio a Dios. Una y otra vez, aún en las palabras de Jesús, encontramos la exhortación a permanecer en Él. En Juan 15 nos dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Cuando está despidiéndose de sus discípulos, sabiendo que se acercaba la hora de su muerte, Él les dice: ¿saben? No les dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Me voy, pero vendré a vosotros. Cuando le da la gran comisión a sus discípulos, ¿qué les dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y al final les dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, necesitamos ser sobrios y velar. Necesitamos tener cuidado, estar alertas. Pero necesitamos recordar que el Dios de toda gracia, el cual nos llamó a su gloria eterna, ha sido su llamado, es su llamado. Dice Él mismo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, quizás estas situaciones no podrán evitarse, pero esta es la promesa: el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Para qué? Para que podamos darle a Él toda la gloria. Toda la gloria, hermano. ¿Por qué no oramos, hermano? Y damos gracias a Dios por esa fidelidad que Él ha prometido. Y al decir Dios de toda gracia, Él nos dice que en Él está todo lo que tú y yo necesitamos para nuestra vida. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque creemos que hay un llamado de parte tuya en nuestra vida. Y sabemos, Señor, permítenos, Señor, recordar cada día que ese llamado no podemos llevarlo a cabo en nuestras propias fuerzas. Que ciertamente debemos ser cuidadosos, debemos estar alertas, cuidar lo que nos has entregado, Señor, lo que has puesto en nuestras manos. Pero siempre, Señor, sabiendo que nuestra dependencia necesita estar en ti y solamente en ti. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Renueva nuestras fuerzas. Toma, Señor, tu trono en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias y bendice a cada uno de mis hermanos consiervos, Señor. Bendice sus vidas, sus ministerios, bendice sus familias, sus matrimonios. Bendice, Señor, la comunidad en donde tú les has puesto a través de esa labor, Señor, que has encomendado en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.